Seguimos aquí, estamos conversando con Natalia Homishina, ucraniana, radicada en República Dominicana, con la cual hemos tenido una interesante conversación hablando sobre aspectos muy puntuales del conflicto ucraniano, hablando un poquito de cómo es la vida en Ucrania, su geografía, su economía y sobre todo yo te dejé una pregunta, Natalia, antes de la pausa sobre un elemento económico que poco se ha mencionado en este tema del conflicto, que se ha mencionado, pero no se le ha dado el énfasis que yo entiendo que debe tener. Ucrania sirve de territorio para el paso del gasoducto que sirve gas desde Rusia a Europa. Y me pregunto si durante el conflicto sigue el suministro, si hay algún elemento que prohíba que Ucrania prohíba que Rusia trasiegue o cruce ese bien que es el gas, y cuál es la situación contractual, cómo se maneja eso, qué beneficios económicos le deja esto a Ucrania. Bueno, es una pregunta excelente, muy interesante, y a mí como ciudadana ucraniana a mí también gustaría tener alguna explicación de la parte del gobierno ucraniano, porque eso pasa así. Hay que mencionar que Rusia hasta el año 2020 era un socio principal de comercio Ucrania. Aunque la guerra en Donbass seguía desde 2014, Rusia sí estaba, el comercio seguía. En parte de exportaciones y importaciones, Rusia seguía como un socio principal, número uno. Ahora mismo Rusia está en tercer lugar. En primer lugar es China, de exportación e importación de Ucrania. También otros socios económicos importantes son Alemania y Polonia. Esos son 4 países principales. De los cuales se nutre la economía ucraniana. De exportaciones e importaciones. Es muy interesante esa parte, y lo que se trata de tránsito de gas. Yo busqué información y está en medios rusos y en medios ucranianos la misma información, y es muy raro que coincide, pero en ese punto sí coincide. El gas ruso sigue pasando por tubería en Ucrania, y hay información que en esos momentos, desde comenzó la guerra y más de principio de este mes marzo, es máximo volumen de gas según contrato. Es decir, que durante la guerra el suministro de gas ha aumentado. ¿Por qué? Ha aumentado. Lo que dice Rusia explicando que eso fue solicitado por sus socios europeos, por países europeos, que es posible porque todavía estamos en temporada fría ya y se necesita gas para... ¿Pero qué ha cambiado que haya mayor suministro? ¿Tú entiendes que pudieran ellos estar almacenando posible, gas? Yo no tengo esa información, pero posible. Pero ustedes saben que el precio de gas subió muchísimo ahora. Es decir, durante la guerra también el precio del gas aumentó. En todo el mundo, como gasolina, gas, todo subió muchísimo. Y también yo encontré el número que está confirmado en medios de Rusia, de Ucrania, que ahora mismo están pasando 109 millones de metros cúbicos. 109 millones de metros cúbicos por un día, por 24 horas. ¿Y con relación, cuál era la referencia anterior? Era un poco menos, pero ahora subió, pero eso casi es número máximo de contrato entre Ucrania y Rusia. El último contrato fue firmado en el año 2019 por 5 años de tránsito de Rusia. ¿Y qué le representa eso en términos económicos a Ucrania? ¿Cuánto debe pagarle Rusia a Ucrania por el uso del territorio? En diferentes medios dicen que por esos 5 años que promedio que Ucrania va a recibir como 7.000 millones de dólares. ¿En 5 años? 5 años, pero dicen que por un año como 2.000 millones de dólares. Como 2.000 millones de dólares por año. Por año. ¿Y qué representa eso en términos de la economía de Ucrania? Es muy importante. En el Producto Interno Bruto. Es muy importante. Yo no tengo número de Producto Interno de cuál es porcentaje, pero es extremadamente importante. Y también hay una otra razón por qué Ucrania está interesada que eso pase, porque Ucrania está consumiendo gas ruso, gas de Rusia, vamos a decir así. Es decir, pero que además de que el gas cruza por Ucrania, también Ucrania se sirve del gas. Sí, pero Ucrania no lo compra directamente de Rusia. Eso se llama reverse.
Ucrania lo compra, lo paga por ese gas a otros, a países europeos que le sirve Rusia. Que compran de Rusia, lo compra. Entonces Ucrania tiene que comprar a un mayor costo. Eso se llama, sí, mayor costo, pero sí, el costo sería directamente de Rusia más caro. Sí es raro, pero sería más caro por política, y también Ucrania también por razones políticas no lo quiere comprar. No quiere tener ese tipo de negocio. Eso es dependencia. Sí, pero realmente que el mismo gas, el mismo producto, lo que está consumiendo, y según yo entiendo que ese gas no es que él se va, por ejemplo, a un país y luego vuelve, no. Ucrania lo consume de la misma tubería, pero lo paga a otros países. Ok, el gas cruza por Ucrania lo toma de la misma tubería, pero no de que le suple directamente Rusia, sino que dice, bueno, de los 50 metros cúbicos que le tocan a Alemania, yo a Alemania le voy a comprar X cantidad, ¿correcto? Sí, y usted sabe que cuando hablan mucho de sanciones y de todo de Rusia, yo como ucraniana sí me gustaría que eso funcione y que de verdad que eso hace alguna presión que para esa guerra, pero Europa hasta ahora tiene como 45% de gas de Rusia. Y también... Es decir, alrededor del 50% del gas que requiere, que necesita Europa para enfrentar el tema del frío y todo demás, es de Rusia. Es de Rusia. Sí están hablando que lo van a consumir menos, si van a poderlo, pero ¿y por cuál precio y de dónde? De verdad. Pero es una parte económica de toda esa guerra que es muy importante, y de verdad a mí me gustaría también tener algunas explicaciones de parte del gobierno ucraniano, porque yo no escuché nada. Para que tengamos una idea y pongamos en contexto a los dominicanos, lo que Ucrania recibe por concepto de la utilización del territorio pudiera parecerse o ser similar a lo que la República Dominicana percibe por el turismo. Es decir, lo que pudiera representar en términos de la economía, o lo que recibe la República Dominicana por concepto de remesas. Es más o menos similar, para que ustedes tengan una idea del impacto económico que tiene esa negociación con Rusia. Finalmente, Natalia, ¿hay alguna información, tú hablaste de sanciones, que prohíba que independientemente de que Rusia y Ucrania estén en ese conflicto, Ucrania pueda en algún momento decirle, mira, no puedes utilizar mi territorio? Bueno, de verdad yo no creo en eso. Pero es difícil predecir en esa situación, porque hace 3 semanas nadie creía que va a pasar esa guerra así. Pero yo creo que Ucrania también está interesada en ese gas, y hasta ahora no se encontró. Es decir, que Ucrania, independientemente de la guerra, no le gustaría generar esa situación de falta de suministro. Yo sé que ustedes saben que con Alemania, que ya han construido otra tubería que no estaba pasando por territorio ucraniano, y Ucrania estaba contra ese proyecto, porque es parte económica muy importante. Hablamos de cuánto le representa a Ucrania, pero cuánto le representa a Rusia la venta de ese gas. Es decir, en términos económicos, ¿qué tanto volumen? Hablo del tema económico porque se ha dicho que Rusia, el enfrentamiento de la guerra que hacen los aliados de Ucrania ha sido en el tema económico. No bombardean, pero tratan de cercar a Rusia en términos económicos. ¿Tú crees que Rusia se pudiera mantener a flote en términos económicos, manteniendo esa fuente económica que es el gas? Sí, gas va a seguir, y yo vi en algún medio que están evaluando que Rusia puede ganar 250 mil millones de dólares transportando ese gas. ¿Anuales? Yo entiendo que sí, anuales. 250 mil millones de dólares anuales solo por la venta del gas a Europa. 250 billones. ¿Billones? Sí. Es decir, por la venta de gas a Europa. Eso, pero yo no soy economista, yo no puedo opinar como eso con sanciones, y no sabemos qué va a pasar mañana también, pero lo que ahora dicen, por lo menos en fuentes públicos, en medios, que de verdad... No es público el contrato de Ucrania, y sí, es público. Es entre gobiernos. Pero si es un documento de acceso público o no, o el ciudadano no tiene... Toda la información está, usted puede buscar, bueno, hay que buscar quizás
quizás en ruso, en ucraniano, por lo menos por los números que gana, todo eso yo lo encontré en lugar. Ya finalmente, ¿cuál es la composición política de Ucrania? ¿Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes? ¿Cómo está conformado? Bueno, Ucrania es país unitario, no es federativo, es unitario. Está dividido por 24 como provincias. Provincias. Aquí, como regiones, ¿Y cómo se llaman allá? Sí, se llama Oblast. Oblast. Pero es como Que provincias. tiene el concepto de provincias. Sí, cada ese oblast tiene su gobernador. Y en Crimea, como número 25, Crimea siempre era una república autónoma. Tenía su parte, su parlamento también. Sí, sí. Sí, Ucrania sí tiene presidente, tiene parlamento y tiene 450 diputados. 450 diputados. ¿Población? Según pensamos son 30 millones, pero de verdad yo creo que más que 10 o más que 15 años nadie decía... ¿Territorio? ¿La dimensión del territorio? En un país más grande en Europa, 603.000 kilómetros cuadrados, creo que es. 600.000. 603.000. Si yo recuerdo bien. Natalia, muchas gracias. Gracias a ti por venir a conversar con nosotros sobre un tema tan interesante que yo sé que le ha generado mucho interés a los dominicanos y que yo creo que a partir de esta entrevista también mucha gente se va a enterar de algunos detalles que desconoce. Yo creo que el tema de la guerra a nadie le gustaría tenerlo, pero sí conocer su idiosincrasia. Nos faltó hablar de la cultura, de cómo que hace el ucraniano, si baila, pero no creo que sea un momento en el cual ese tema pudiera tener algún tipo de vigencia o importancia, porque yo creo que la situación que vive amerita otro interés. Bien, sí. A ustedes gracias por la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo sábado en otra entrega de La Gente Habla con Dari Terrero.